y salud mental popular. Ahí esa voz en inglés que apareció, creo que la escucharon todos, estamos avisando que se está grabando este momento, así que vamos a repetir un poco lo ya dicho, pero para que sepan quienes están presentes que este material va a seguir estando en disposición para que lo puedan repasar y ver, y quien no pudo estar, como la compañera que está con el corte de luz, lo va a poder ver. Y entonces iniciamos nuevamente. Mi nombre es Carolina Acevedo y como les decía, estamos en este marco de relanzamiento del Instituto Plebeyo, y por eso en ese marco es que nos encontramos inaugurando el primer encuentro de varios encuentros que vamos a hacer este año y que tiene que ver con la presentación del observatorio, lo quiero decir perfecto, Observatorio Silvia Berman de Psicopolítica y Salud Mental Popular. Después vamos a desarrollar un montón de cuestiones, hay compas que están por ahí conectadas, después Gabo nos va a contar, Agus está por ahí operando, como siempre, ahí atenta a todos los ingresos, y también lo vemos a Mariano por ahí dando vueltas, así que después seguramente la voz va a retomar y van a poder participar todos, pero me toca decirles que en este encuentro estamos inaugurando el primer encuentro de muchos más, así que están invitados a participar al resto. En este marco voy a decir dos pequeñas cosas que son importantes y que no estamos en cualquier momento presentando esto, sino que estamos en la Semana de la Memoria. No sé si las personas que están conectadas son de aquí de Argentina, donde estamos nosotros, pero acá en la Argentina estamos en la Semana de la Memoria. Así que al estar tan cerca del 24 de marzo, aprovechamos, ya que estamos haciendo la presentación del observatorio, aquí en la Argentina estamos siempre intentando hacer actividades que impulsen la memoria y que impulsen justamente la verdad y la justicia, como el día lo dice, así que nosotros nos sumamos a ese impulso, y por eso hoy, de la mano de un texto de Silvia Berman, vamos a estar hablando del tema. Pero antes de eso, me gustaría pasarle la palabra a mi compañero Gabriel, a Gabo le voy a decir todo el tiempo, porque lo conocemos como Gabo, lo van a escuchar como Gabo el resto de los encuentros. Justamente la idea es que puedan conocer un poco más de qué va este observatorio. Este observatorio tiene una intención. Como militantes vamos a investigar desde un lugar, tenemos una pretensión. Y la idea es invitarles una vez por mes a que se sumen a construir esas referencias teóricas psicopolíticas que vamos a ir armando. Pero Gabo les va a contar un poquito mejor que yo, seguramente, de qué va. Así que Gabo, te paso la palabra. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas. Yo no estoy en Argentina, estoy en Uruguay, pero hasta hace poco estaba en Argentina. Y bueno, bien ahí como decía, en línea con lo que decía Caro, la idea de este espacio, que es el Observatorio de Psicopolítica y Salud Mental Popular Silvia Berman, del observatorio, mejor dicho, de este espacio, en tanto que un espacio de investigación militante que se desarrolla en el marco del observatorio, surge, ¿no? Dentro de la iniciativa del Instituto Plebeyo, en donde estamos relanzando el instituto y con dos iniciativas, esta del espacio de investigación militante y por otro lado una escuela de filosofía autogestiva, Carlos Olmedo, que comienza precisamente, no sé si han visto el flyer, no han visto el flyer porque todavía no se compartió. Es probable que puedan ver el flyer en los próximos días, porque el viernes arranca el primer encuentro de la Escuela Autogestiva de Filosofía. Y bueno, parte del trabajo del Observatorio de Psicopolítica y de Salud Mental Popular tiene que ver con poder generar una instancia. El nombre observatorio, por lo general, suele referir, más aún en el campo de las ciencias sociales, de las disciplinas sociales, de la salud mental también, suele referir, ¿no?, como una instancia de observar algo en una relación de cierta exterioridad, ¿no? Los datos del observatorio tal ubica que los datos de tal o cual cosa fueron tantos, ¿no? Observa en ese sentido. Y un poco la idea del observatorio que nosotros queríamos Queríamos trabajar, poner a trabajar. trabajar con la iniciativa del Observatorio de Psicopolítica y de Salud Mental Popular, tiene que ver con poder revisar, observar, pero en el sentido de observar y revisar nuestras propias prácticas, fundamentalmente en tanto que un espacio que está compuesto, ¿no? Por
militantes, compañeros que tienen diferentes prácticas de activismo, de trabajo en instituciones del Estado y demás, que no solamente licenciadas en psicología, sino también de otras disciplinas, pero fundamentalmente, digamos, la cuestión tenía que ver con partir de la revisión de las propias prácticas, de los sesgos profesionalizantes de las propias prácticas, haciendo una torsión, ¿no?, militante para poder indagar, reflexionar y, en última instancia, poder elaborar colectivamente referencias prácticas para la lucha social y política en lo que hace a las dimensiones anímicas y afectivas de esas luchas. Eso podría ser una definición provisoria para dar cuenta de lo que estamos denominando o convidando a considerar como psicopolítica, es decir, las dimensiones anímicas y afectivas de la vida social, entendiendo que hacen parte de la lucha social y política, ¿no? Lo psicopolítico como una de las dimensiones de la vida social, la dimensión que atañe a la vida anímica y afectiva, y entendiendo de que cualquier proyecto de transformación social, político, militante, emancipatorio, digamos, requiere, así como darse líneas de acción, políticas, prácticas, modalidades de organización que tiendan a transformar las correlaciones de fuerzas objetivas, lo mismo cabe para las dimensiones subjetivas de la vida social, ¿no? Poder generar plataformas programáticas de acción que desde un punto de vista político, militante, emancipatorio, no técnico, profesional, puedan desarrollar referencias prácticas para abordar las dimensiones anímicas y afectivas de la vida social, partiendo de considerar de que tanto que hay una diferencia, si bien están relacionadas a nivel de las fuerzas sociales en términos objetivos y en términos subjetivos, cuando digo subjetivos podría ser anímicos, afectivos, están relacionadas, pero tienen una estratificación específica, relativa, digamos, y uno de los puntos de partida es que consideramos como tal vez, no sé si el término sería una ausencia, pero sí como no hay no se atiende de igual modo a la cuestión de la disputa a nivel de las fuerzas en términos subjetivos, anímicos, afectivos, no se registra por lo general dentro de las fuerzas que componen el movimiento. Los movimientos populares de Latinoamérica, en este espacio del observatorio participan compañeros de diferentes partes de Latinoamérica, no se registra en los movimientos populares, digamos, una programática de acción clara que apuntale líneas de intervención para disputar en las dimensiones anímicas y afectivas de la vida social, entendiendo como uno de los territorios más de politización, a atender por cualquier proyecto emancipatorio con pretensiones de transformación radical de la sociedad. Y un poco en continuación con eso, que tiene una larga tradición, ¿no? La relación entre Porcaso, marxismo y psicoanálisis, la cuestión del problema de la política del inconsciente, la cuestión de los problemas de las condiciones subjetivas de la transformación social, ¿no? Digamos, bueno, actualizar eso y pensar, hacer frente al desafío de elaborar algún tipo de programática que aborde esas cuestiones, ¿no? Que se disponga a politizar lo subjetivo, lo anímico afectivo, no entendido en términos privados, individuales, ahistóricos, despolitizados, sino entendiendo que tanto las determinaciones objetivas, las fuerzas objetivas, como a nivel de las determinaciones subjetivas, ambas están determinadas social, histórica y políticamente, ¿no? Desde ese punto de vista lo subjetivo, ¿no? Y un poco, dado que registramos como esa ausencia de un programa, de una programática o de programáticas de líneas de acción claras que desde un punto de vista militante desarrollan líneas de acción para intervenir en ese terreno, también partimos como de otra hipótesis para este espacio del observatorio y del espacio de investigación puntualmente también, que hace a
una afirmación que tiene una larga historia de las tradiciones emancipatorias, pero que tiene que ver, ¿no? con el contexto nacional, regional, internacional, ¿no? Del auge de lo que se puede llamar como extremas derechas, ¿no? Y que quizás en términos prácticos se podría preferir denominar en este espacio, o no, cada quien lo llama como quiere, desde luego, pero digamos como un poco en la convocatoria creo que sí que estaba puesto, como los neofascismos, ¿no? Milei en Argentina, Bolsonaro, etc. A nivel regional, Trump, y a nivel internacional, ¿no? En el marco de un contexto global, disputa civilizatoria entre, bueno, la República Popular de China, Estados Unidos, cierta respuesta, ¿no? A todas luces imperialista, ¿no? Del imperialismo yanqui para consolidar sus intereses en diferentes zonas del socio, ¿no? Vemos en Europa, en Latinoamérica, esos proyectos que Guattari y Deleuze denominaban en su estado más incipiente allá en la década de los 80 como democracia autoritaria, ¿no? Se sostiene la carcasa de la legitimación vía el voto popular, pero se vacía de contenido las instituciones de la democracia, ¿no? Y con ello se vacía de contenido y se intenta pasar por encima, derrumbar un conjunto de conquistas históricas que están dentro del Estado, de la organización jurídica política Estado, de los estados, que han sido conquistadas por los procesos de lucha y organización emancipatoria a lo largo de, o sea, la historia de esos procesos, ¿no? O sea, la democracia autoritaria se sostiene la carcasa de la legitimación vía el voto popular, pero se vacía se intenta eh, avasallar todas esas conquistas que las luchas emancipatorias han logrado infiltrar en el Estado, en la organización jurídica política del Estado Burundi. Y en ese sentido, ubicando los neofascismos en términos de esa democracia autoritaria como el proyecto político de ciertos de los neofascismos, y, y en ese sentido, lo que nos interesa como focalizar en este espacio no es un espacio para pensar, conversar, indagar estrictamente sobre cuestiones de carácter geopolítico y demás por el estilo, o un poco sí también, no sé, pero, pero más bien como poder focalizar en el problema de la eficacia subjetiva de estos dispositivos de poder neofascistas, ¿no? La eficacia subjetivante, ¿no? Eh, ¿Qué sucede a nivel de estos dispositivos de poder? ¿Qué sucede que tienen esa eficacia en términos de subjetivación? ¿Qué sucede que tienen esa pregnancia los existenciarios, las formas de vida que promueven, ¿no? Reaccionarias, reactivas, macartistas, misóginas, o sea, todo lo peor, digamos, ¿qué sucede con la pregnancia que tienen las formas de vida que vienen a proponer, ¿no? O que vienen teniendo de un tiempo a esta parte, para no ser tan pesimista tal vez. Y en ese sentido, así como decíamos que el Observatorio de Psicopolítica parte de una cierta conceptualización de lo psicopolítico como parte de una de las dimensiones a politizar por los procesos de transformación social emancipatorios, eh, decíamos eso, decíamos que hay una ausencia de una programática tal vez, quizás la haya, pero al menos no predomina, digamos, un programa, una programática de acción dentro de los movimientos populares de Latinoamérica que tiendan a abordar estrictamente esa cuestión, de igual modo que pueda haber techo, tierra, vivienda, digamos, no hay algo que intente ubicar como las dimensiones subjetivas de la lucha social y política. Y el tercer punto sería que tal vez pueda tener que ver la ausencia de esas programáticas de acción psicopolíticas para intervenir en las disputas psicopolíticas, pueda tener que ver esa ausencia con el hecho de, entre otras cosas, no solo, ¿no? Pero entre otras cuestiones, con la eficacia subjetivante que tienen los dispositivos de poder neofascistas. Entonces, como el desafío sería poder elaborar en este espacio, por eso un espacio de investigación militante, por eso el término investigación, no es un espacio dispuesto en términos académicos, aquí digamos es un espacio que se pretende y se dispone militante,
en donde la lectura, la conversación, la reflexión, digamos, es como que sería deseable de que nos ofrezca alguna referencia práctica para la acción política, activista, militante que cada quien desarrolle, ¿no? Algo de eso. Entonces, decía que la idea es, ante esa ausencia de una programática psicopolítica, con la pregunta de no será tal vez que la ausencia de esa programática psicopolítica y de líneas de acción que aborden específicamente las disputas anímicas y afectivas, ¿no tendrá algo que ver eso en la eficacia que tienen, en términos subjetivantes, los neofascismos? Y entonces el desafío, como tercer momento, por decirlo de alguna manera, tenía que ver con, bueno, encontrarnos, generar un espacio de investigación para ver si surge elaborar alguna referencia práctica, algunas consideraciones que puedan tal vez contribuir a la elaboración de ese proyecto colectivo, necesariamente colectivo, que es poder eh, como elaborar, valga la redundancia, una programática psicopolítica y líneas de acción para intervenir en ese territorio. Un poco en ese territorio lo psicopolítico como uno de los territorios o dimensiones de la vida social. Un poco ese era el recorrido del marco del espacio, cierta declaración mínima de pretensiones y algunas de las búsquedas que están en juego en poder encontrarnos, como decía Caro, una vez por mes, a conversar, a pensar, a reflexionar sobre diferentes cuestiones que tengan que ver o sobre diferentes cuestiones desde un punto de vista que atienda como a lo psicopolítico. Era, era por ahí y la idea quizás ahora tenía que ver también, así como yo mencionaba cuestiones que tienen que ver con el observatorio, con lo psicopolítico. No mencioné nada de lo de la salud mental popular, pero va a haber ocasión luego de poder abordarlo. Sí, quizás la idea es que ahora Caro va a compartir algunas reflexiones de por qué en ese marco, ¿no? Por qué la decisión político-militante de retomar, re- de, de relacionarnos con la figura de Silvia Berman, ¿no? Como nombre del espacio. Así que, Caro, te escuchamos. Genial. Bueno, es un montón lo que trajo Gabo. ¿Vieron? Es como una invitación a pensar un montón de cuestiones y por eso me parece que es la persona correcta del espacio para narrar un poco esta invitación en donde seguramente a todos nos quedó un poco resonando diferentes palabras. La idea es que esas palabras que han quedado resonando, esas posiciones que vamos tomando en relación a este espacio que estamos ahora escuchando y viendo qué onda y viendo qué sucede acá, nos vamos encontrando en cada encuentro un sentido. En ese hilo de encontrar un sentido, les cuento, antes de por qué la denominación del observatorio, les cuento un poquito también cómo va a ser la mecánica de hoy, porque aprovecho que hubo compañeros que se fueron sumando, como ahora se está sumando alguien más, en el medio de la intervención que tuvimos el placer de escuchar de Gabo, y les cuento, estos encuentros siempre van a ser una vez por mes, lo repasamos a esto porque nos parece interesante que lo sepan. La idea siempre, como quienes mandaron el mail, es que nos atraviesa un texto. Ese texto que nos atraviesa siempre, la intención nuestra es que sea de Silvia Berman. Justamente ahora yo vengo, como dijo Gabo, a contarles por qué Silvia Berman, pero para que vayan como encontrando el lugar. Digo, una vez por mes, Silvia Berman nos va a decir algo en un texto de ella. Ahora voy a contar quién es y por qué la elegimos y por qué nos representa. Y siempre la idea es, ahora fue un momento distinto porque es la primera vez que los vemos, le vamos a pedir ahora que digan unas palabritas de por qué están acá, claramente, porque nos interesa escucharles, pero lo que sí es importante que sepan es que la intención es compartir el texto que se lo mandamos antes, en el sentido de intercambiar pareceres, resonancias, y ahí participamos todos. Sí es importante que ustedes también puedan tomar la palabra, decir yo leí el texto, yo pienso esto, o yo no leí el texto, pero de lo que están diciendo me resuena esto, porque la construcción del observatorio, como bien decía Gabo, es militante, es investigador, esta investigación es compartida, es un lugar que queremos construir. Esta programática que no está, bueno, quizás es muy ambicioso pretender hacerla nosotros, pero ¿por qué no? Esta programática de armar
contenido militante que nos permita atrincherarnos en este momento tan complejo, de tanta cuestión que está sucediendo. Bueno, quizás este encuentro por mes nos lleva una herramienta a nuestra cajita para entender algo de lo que está pasando. Esa es la invitación, la reitero porque se sumaron compañeros a lo último que Gabo estaba hablando, y también porque inicio con esto, más allá de que yo voy a decir por qué Silvia Berman, me gustaría saber, quien quiera, no es obligación, por qué están acá, si quieren decir algo, de qué lugar están, porque sería lindo, si nos vamos a ver una vez por mes, saber de dónde vienen, qué les llamó la atención este encuentro, y después yo sigo para presentarles a Silvia Berman como parte ya del encuadre del inicio del texto. Pero ¿qué les convocó? Si alguien quiere compartirnos algo, sería genial. Bueno, el silencio ya habló. Ahí, es Hola, interesante también. Ahí está, a ver, apareció una voz, perdón. voy a romper el hielo. ¿Cómo andan? Por ¿Todo bien? supuesto, rómpalo, rómpalo. Bueno, en mi caso, bueno, me enteré del taller a partir de conocerlo a Mariano Pacheco este domingo, que estuvo en una charlita presentando un libro en la Feria de Filosofía, de libros de filosofía. Y bueno, ahí tiró ahí info sobre esta charla y sobre esta nueva. Bueno, esta nueva ciclo de charlas y cuestiones, y bueno, yo entré por ahí, básicamente. Así que Genial, bueno, leí el texto, me gustó, está bueno para pensarlo y, por supuesto, todo lo que es tema salud mental y toda la cuestión me interesa. Eh, genial. un poquito de eso. Bárbaro, gracias por romper el hielo, que siempre es un desafío a tomar. Y Ok. obviamente nadie está obligado y para nada. En estos momentos de tanta cosa dando vuelta, no vamos a pretender que alguien haga algo que genere la mínima incomodidad. Es solamente ir conociéndonos, de dónde están, por qué llegaron, por qué se enteraron, por qué de repente mandaron un mail. Así que si alguien más quiere decirlo, buenísimo. Ahí veo pantallas compartidas, hay como un equipo ahí que nos está escuchando en dúo, eso también está Sí, bueno. Eh, hola. a ver, Hola, ¿qué hola. tal? En realidad yo había mandado el mail y él también, mi nombre es Camila. Eh, no sabíamos si íbamos a estar juntos a la noche, entonces a los dos nos interesaba tanto, bueno, cada uno mandó, pero estamos acá juntos, por eso yo no me conecté, porque íbamos a estar los dos con las computadoras distintas. Y nos pasó lo mismo que a Patorius, que también fuimos a la feria de filosofía y ahí lo vimos a Mariano y nos interesó la idea. Somos los dos psicólogos, así que la conocíamos por nombre a Silvia. Fue medio maestra de una maestra de Martín, en realidad, No sé, Raquel como Bossolo, maestra de maestros. no sé si la conocen. ¿No? Sé que Raquel en alguna No, entrevista que tuve fue ayudante cuando Silvia era Docente. docente en la UNLP de psicohigiene, Creo creo. que sí, creemos que sí, era psicohigiene, no sabía, porque cambió el programa, digamos. Nosotros no cursamos con él. claro, Así que bueno, la teníamos por nombre, no sabíamos tanto su historia. Yo estuve obviamente un poco googleando a ver algunas cosas más porque me gusta saber. Y nos interesó la propuesta en general, o sea, pensar en espacios de participación en esta coyuntura y en particular también porque toca fibras además de lo que hacemos, digamos. Así que bueno, en esa doble inscripción acá estamos. Sí, eso, no mucho más. Por ahí vamos a ir sacando la cámara pues estamos cocinando mientras tanto, pero estamos acá. está perfecto. A esta hora se cocina, así que está Claro. perfecto que hagan esa tarea en simultáneo. Me parece muy bien. Gracias por tomar la palabra. Acá también está Sasha compartiendo algo por mensaje. No puedo hablar porque no me anda el audio. Paren que quiero traer a Sasha con nosotros. Me aparecen como muchos cartelitos del Zoom que nos invade. Ahí está, a ver, no puedo hablar porque no me anda el audio, pero yo me enteré del taller por Instagram a través de una publicidad. Soy psicóloga egresada recientemente de la
de la Universidad de La Plata, ¿no? Justamente la mencionábamos recién, educadora popular y activista transfeminista por los derechos humanos. Me pareció súper interesante la propuesta, más que nada en esta coyuntura, me parece súper necesario un espacio de pensares, de la psicopolítica, es la primera vez que escucho la palabra y me parece maravillosa, y la vas a escuchar muchas veces, así que buenísimo que te guste la palabra, lo vamos a decir un montón de veces. Leí el texto, me pareció maravilloso, estoy muy contenta con poder participar, muchas gracias. Bien, Sasha, me tomé el atrevimiento de hablar por vos, gracias por compartirnos eso. Y obviamente es esto, ¿no? Es cada tanto, están invitadas a también decir esto en un mensaje, no hace falta que tomen la palabra. Yo, como verán, hablo bastante, así que de última ya les puedo leer sin problema. Lo que sí me parece interesante que sepan es que cada encuentro tiene una temática, ¿sí? Vamos a estar mandando por mail la temática de ese encuentro. Obviamente este no podía estar por fuera de la memoria, pero en cada encuentro vamos a ir citando diferentes tópicos, diferentes, digamos, como temas, invitaciones para reflexionar, y siempre Silvia nos va a estar acompañando, ¿sí? ¿Alguien más quiere compartir algo? Si no, yo continúo con por qué Silvia Berman, para quien no pudo, ya como la compañera, que ahora me olvidé el nombre, perdón, Camila era, que está con Martín, que Camila ya chusmeó, bueno, quizás les comento algo para quien no llegó a chusmear. ¿Alguien más quiere contarnos por qué está acá o algo en particular? Bueno, mira, justo iba a nombrarte, Mariano. Hola. Ah, sí, te pido disculpas, pero también yo estoy acá, como me verán, cocinando. Muy Llegué bien. muy justo de hora y estoy muerto de hambre, así que les pido disculpas que estoy con la cámara apagada, pero estoy acá, estaba lavando platos, cocinando, todo eso, escuchando con mucha atención, así que bueno, bienvenidos, bienvenidas también. Así que bueno, nada, muy, muy contento que pudimos hacer la actividad en principio, porque eso, hubo como muchas combinaciones de cuestiones que conspiraron un poco hoy. Aprovecho también, hay algunas compañeras de La Plata, estudiantes de psicología de la agrupación La Perocio, para seguir con los nombres propios que simbolizan, si iban a conectar, pero bueno, también las tormentas fueron medio fatales, así que bueno, hay lugares inundados. Bueno, eso estuvo complicando un poco más la cuestión del horario. Otras compañeras también se iban a sumar y me dijeron que se les complicaba un poco hoy el horario, que después los sábados seguramente van a poder estar. Así que bueno, nada, antes de que sigan, reforzar un poco lo que ya se comentó respecto de la importancia para quienes estamos en Argentina, esta semana en particular, de reivindicar el nombre de Silvia Berman, y el viernes cuando larguemos la Escuela Autogestiva de Filosofía de Carlos Olmedo, porque de algún modo expresan esos nombres que nos permiten tejer un vínculo con los años 60 y 70, que de alguna manera fueron como los últimos momentos de gran ofensiva popular, no solo en la Argentina, sino en América Latina y en el mundo, y que, bueno, uno puede pensar que también toda esta contraofensiva, ¿no?, de los neofascismos y todas estas cuestiones que pasan en las subjetividades tienen que ver un poco con todo ese proceso, ¿no?, que arrastramos en las últimas décadas, con los avances y retrocesos, las victorias y derrotas, pero que siempre tienen esa marca en el trasfondo, que es la derrota del 76, que es una derrota nacional en el plano político, pero también económico y subjetivo, y que también es un proceso que se enlaza con lo que sucede en América Latina. Así que sabiendo que hay compañeros y compañeras de Perú y de Uruguay, por lo menos, tener en cuenta que, bueno, toda esa serie de luchas y de represiones están muy conectadas entre sí. Así que, bueno, acá contento a la escucha, así que, bueno, en un ratito dejo prendida ya la cámara, pero por ahora me llamo al silencio y a la oscuridad de la cámara un ratito más. A la cocina, muy bien. Sí, justamente lo iba a nombrar a Mariano porque ya vimos que dos personas vinieron justamente por sus intervenciones que habrá hecho hablando de este espacio, así que fue un éxito. Seguramente debe haber alguien más que está aquí conectado por Mariano, así que celebramos que aunque esté cocinando, estás ahí presente. Bien, voy a pasar a contarles por qué Silvia Berman, si les parece. Voy a intentar ser escueta porque en realidad, ¿no?, una mujer tan potente podríamos decir un montón de cosas. Les invito a que la lean, que la investiguen. Ella tiene varios artículos, hay libros que estamos intentando encontrar.
Pero bueno, yo voy a intentar como hacer como un pequeño reconto, y lo quiero remarcar a esto porque una siempre ante ciertas personas tiene que decir que no puede decir todo, porque nunca se puede decir todo, pero vamos a decir lo que vamos a encontrar como para que la conozcan un poquito. Bueno, ella nació en Córdoba en 1922, psiquiatra, sanitarista, ensayista, profe universitaria, es un poco ya se dijo, militante, así que por eso este espacio nos representa, y montonera, ¿no? Ella perteneció también a ese lugar, a la política. Se crió en una familia con un compromiso político, y en esas épocas ella, por lo que hemos leído y demás, se pregonaban los valores socialistas en su familia. Hay todo también un reconto, si quieren, ir indagando sobre su padre, que no lo vamos a nombrar ahora para no llevarnos más tiempo, pero también su padre tiene toda una actividad en la política que es muy interesante que puedan indagar ustedes. Igualmente Silvia va a ir apareciendo en los encuentros, así que la vamos a ir trayendo. Lo que sí es interesante de ella es que fue 20 años directora del servicio de psicopatología del Policlínico Finocchietto, esto es en Avellaneda. Digo, esto me parece interesante porque el conurbano, vieron, enseña un montón, y ella estuvo ahí 20 años en un lugar en donde justamente un poco lo que encontramos en su biografía es que ella estaba preocupada por la salud mental de les trabajadores, eso la convocaba. Y qué mejor lugar para encontrarles que en el conurbano, ¿no? O sea, como ahí empapada y llevándolo 20 años adelante a ese lugar. Tuvo dos hijas, Irene y Nora, y se incorpora a Montoneros en 1972, junto a su hija Irene, a unos 20, 21 años de Irene. Y lo que surge también es que en 1976 ella fue parte de la Federación Argentina de Psiquiatría, y en ese mismo año, Irene, su hija, fue secuestrada, junto a su bebé de 8 meses, el cual, por suerte, Silvia recuperó, pero de justamente Irene no se sabemos nada hasta el momento. Lo que sí podemos decir que lo que se dice y lo que se constató hasta el momento es que fue su cuerpo lanzado, ella lanzada en los vuelos de la muerte, pero ella nunca pudo llegarse a ese cuerpo, como sabemos, ¿no? En la fecha en que estamos, como muchas otras compañeras, compañeros y compañeras más. Eh, Después voy a dar unos segundos a Fanny, que está conectada porque tiene un lazo con lo que estoy nombrando en relación a eh, a lo sucedido con Irene, así que en 2 segundos le voy a pedir a Fanny que nos cuente algo en relación a eso, porque es una forma también de seguir conociendo a Silvia. Lo que voy a decir es que ella, para ir cerrando, se exilia a México. Esto lo hace con su nieto y con su otra hija, lo hace como muchos compañeros, ¿no? En ese contexto. Y lo que también pudimos indagar es que ella ahí en México siguió siendo parte del movimiento peronista montonero, formaba parte del Consejo Superior. Hay un montón de relatos, yo tengo un libro muy interesante que después si quieren les comparto la tapa para que lo lean, que habla sobre la historia de la salud mental en esos años, y hay muchos testimonios de que ella, aún siendo parte de Montoneros, tuvo muchos enfrentamientos con grandes dirigentes del movimiento. Digo esto porque Silvia siempre fue Silvia, parece ser, ¿no? Siempre fue alguien que, aunque esté encolumnada en cuestiones que seguramente compartimos, igualmente señalaba aquello que no encontraba sentido, que le parecía injusto, que le parecía que había formas que no iban. Y eso me parece que un día como hoy hay que decirlo, porque es parte de su memoria. Ella enfrentó en un montón de reuniones a personajes, a dirigentes muy importantes del movimiento, y eso es digno de saberse, principalmente siendo mujer, ¿no? Hay que decirlo también a esto, porque acá hay varias compañeras presentes, hay que enfrentarse con representantes que representan como tanta cosa en los lugares que encima son tan, es difícil señalar dentro de lo que parece que está todo el tiempo señalando, porque también ahí dentro pasan cosas, así que ella ahí también formó parte de lo que después se salió en el año 79, perdón, no, eso fue el 80, que ya se salió del Consejo Superior. Pero el 79, previo a salirse del Consejo Superior, lo que hizo fue integrar la brigada sanitarista, y ahí asistió al pueblo nicaragüense, y ahí ella cuenta mucho con Mari Langer, ¿no? Cómo no nombrarla. Mari Langer también es una forma de decir, entonces está todo bien con ella. Cuando empezamos a decir, mirá con qué se juntaba, mirá lo que escribía, cuando la fuimos leyendo, dije, ¿cómo no llamarnos Silvia Berman? Porque todo lo que ella hacía tenía una coherencia que hoy no se encuentra acá y seguramente en el resto de los textos que vayamos compartiendo. Bien, ella regresa
a Córdoba en el 83 y hasta su fallecimiento, que fue en el 2012, no hace mucho tiempo, estuvo al frente del instituto que tenía el nombre de su padre, que se dedicaba justamente a cuestiones de salud mental. Bien, es un resumen re chiquito porque no podemos extenderlo un montón, pero por favor busquen porque hay un montón de ella. Y en ese sentido, que hay un montón de ella, hay un montón de textos muy interesantes. Les voy a contar una anécdota muy chiquita. Yo me puse a buscar por librerías y no se encuentran en las librerías comunes. Con Agus estuvimos investigando, Agus, que es una compañera que está por acá y que fue la que le va dando el ingreso, que también es parte de este espacio, estuvimos investigando, Gabo compró un libro en Uruguay, estamos haciendo toda una cuestión, así que si ustedes saben de libros de ella, nos avisan, porque estamos queriendo como recuperar todo lo que ella escribió para que siga circulando. No es casual que también justamente no se encuentre su material. Bien, volviendo a este encuentro, hoy en particular, marzo, en esta Semana de la Memoria, nos aúna la línea, el eje de psicopolítica y terror estatal en tiempos de crisis. Hoy estamos acá. Les aviso, en abril vamos a estar en psicopolítica y literatura en tiempos de crisis. En mayo vamos a estar en psicopolítica y salud mental popular. Y en junio, en psicopolítica del inconsciente en tiempos de crisis. Así vamos a ir sondeando, encuentro a encuentro, estos ejes, siempre acompañado por Silvia. ¿Sí? Así que hoy, justamente para quienes recibieron el texto, vamos a estar hablando de este texto en particular que habla de una instancia que tiene que ver con que ella chequeando, verificando, dando cuenta de los efectos de la tortura. Quienes lo leyeron habrán visto que tiene varios de esos contenidos. Pero antes de olvidarme, Fanny, gracias por estar acá. Es una compañera, es una defensora de derechos humanos, una militante hermosa, Fanny Celdes, que está conectada. Si querés decir unas palabras, Fanny, yo agradecida que estés acá y si querés contarnos algo de lo que vos sabés de Silvia y ahí pasamos al texto directamente. Ay, no sé si Fanny nos escucha. A ver. Porque hay temas de conexión y ella está muy cerca de mi casa. Yo ayer me quedé sin internet, así que tranquilamente puede estar andando mal hoy. Estoy haciendo esto, vieron que uno dice estirar un poquito el tiempo para darle lugar a Fanny a que si estaba cocinando se acerque a la computadora, porque pobre la estoy convocando y quizás está como Mariano cortando las verduras. Pero bueno, después quizás Fanny nos trae algo, Fanny no te das problema, después nos puede recuperar algo de lo que ella con su recorrido nos puede traer también como de la historia que queremos traer de Silvia. Vamos a volver al texto. Imagino que no solamente las personas que compartieron que lo leyeron, lo habrán leído, imagino que alguien no tuvo tiempo, porque bueno, pues lluvia, pues contexto, pues todo, pero vamos a entrar un cachito. ¿Les parece? Vayamos al texto. ¿Alguien quiere compartir algo antes que yo empiece con el texto? Porque la idea es que empiece yo y después que las palabras circulen entre todos. ¿Alguien quiere traernos algo antes? ¿No? Bueno. Bueno, entonces arrancamos con el texto. Es un texto que tiene un montón de cosas. Es un texto con muchos ejes. Tengo un cuaderno acá con 80 anotaciones, no las voy a leer todas. Pero sí, a mí me quedaron resonando algunas cuestiones que quizás quienes leyeron el texto les puede sonar también interesantes y quienes no, es una forma de invitarles a leer. Ella plantea, y esto me parece que atañe este encuentro mensual que vamos a tener entre todos. Ella plantea que no tiene sentido juntarnos, en un momento dice estas jornadas, porque este texto, que voy a decir el nombre exacto, perdón, se titula, como ya lo habrán visto en el mail, Sociedad, Psicología y Tortura en América Latina. Este texto forma parte del libro que se llama Efectos psicosociales de la represión política, sus secuelas en Alemania, Argentina y Uruguay. Es más o menos por lo que llegamos a interpretar de lo que es el texto en sí mismo, fue escrito en 1993, más o menos, vamos a decir más o menos para permitirnos el error, quizás 94, quizás 95, pero rondaba por ahí, ¿sí? Es parte de una jornada que se hizo y esos textos son los testimonios,
las exposiciones de quienes fueron invitadas a jornada. Y es por eso, digo esto, para enmarcar lo que estaba por mencionar. Ella dice, no tiene sentido estas jornadas, no tiene sentido estos momentos, no nos contribuyen a entender mejor a nuestra gente, valorar y comprender la subjetividad propia y la del otro. Y ahí empieza a aparecer subjetividad, ¿no? Es algo que vamos a escuchar un montón en su texto. Ella también dice esto, ¿no? De si estamos acá y vamos a mirar para atrás a ver qué pasó, y por ejemplo hace todo este recuento de los sucedidos y hechos atroces que estuvieron 3 años antes, bueno, que sirva para que no se repitan, que sirvan para conocernos, que sirvan para ver qué sucedió. Y voy a decir 2 cosas más y ya me callo, así circula la palabra. Ella habla de una política transformadora. Y eso nos interesa. ¿Por qué? Porque dice que una política transformadora debe saldar la disyuntiva que paralizante entre la liberación en el nivel social de las masas y la liberación en el nivel de los grupos concretos en los cuales actúa. Y me quedo con la palabra concretos, porque ella vuelve a decir, volver a poner los problemas del individuo concreto. Y ahí yo me permito decir que está hablando de esta subjetividad que dijo antes. Ella dice, recuperemos esto que sucede a esta persona, no solamente desde un lugar macro, voy a permitir decir esto que ella no lo dice, no dice la palabra macro, lo digo yo, no habla de algo alejado, sino que pasa en la construcción de la subjetividad de estas personas concretas. Y cierro me parecieron un montón de otras cosas interesantes para decir, pero quiero que vayamos a, a otras voces que también van a decir cosas más interesantes que yo seguramente. Aquí ella dice, el mundo se puede reconocer lo siguiente, dice, debajo de las relaciones de producción, quien leyó el texto seguramente vieron que ella hace toda una crítica, o al menos invita a hacer una crítica, una autocrítica a la izquierda en los últimos 20 años, en ese momento que está escribiendo el texto, ¿no? Y dice, debajo de las relaciones de producción, debajo de la organización socioeconómica de la sociedad, existen estructuras fundantes de relaciones afectivas. Y ahí volvemos, vamos encaminándonos, subjetividad, sujeto concreto, afectivo, que es algo que nombró mucho Gabo cuando hablaba. Entonces ella dice, hay 2 formas de concebir la sociedad. Dice, totalidades funcionales caracterizadas por una determinada división social y técnica del trabajo y un mundo de explotación, y también una totalidad afectiva, cuyos elementos pulsionales, hago un asterisco, ella tiene una mirada psicoanalítica, hay esas expresiones, en el texto aparece eso, es una herramienta que ella usa que nos sirve para entender un montón de cosas, ella lo usa. Dice, cuyos elementos pulsionales de estas totalidades afectivas son sentimientos, deseos, temores y ansiedades, que organizan los esfuerzos libidinales y psicoafectivos y que se encuentran en la base de la actividad socioeconómica. Entonces dice, no es todo las relaciones de producción. ¿Qué pasa con lo afectivo también? Acá sucede algo. Eso yo lo traigo para que empiece a circular. Acá no hay quien pueda decir algo o que no, acá todas que estamos acá presentes podemos tomar la palabra, a ver qué dije yo, si les parece, si no, qué resonancia les trajo el texto, qué nos aporta. Te aviso algo, ya que hay varios cocinando y varias cocinando, la idea es que 10:30 liberemos las pantallas, porque vieron que es un montón de tiempo, sino entonces metámosle con lo que tengamos ganas de compartir, así no nos vamos de acá con las ganas de decir lo que se nos viene a la mente. Yo ya dije lo mío, así que a ver quién más quiere compartir resonancias del texto. Hola. Bueno, no Buenas, tengo cámara, estamos acá, como dije, comiendo cocinando, pero soy Camila. adelante. Está hablando Camila, aunque dice Martín. No, algo que a mí me pareció importante del texto es, va a parecer quizás algo que se debe pensar así, quizás de ciertos espacios, pero por lo menos no desde la psicología o de la formación que tenemos en la carrera, es pensar en cómo los hechos puntuales y las cuestiones sociales influyen en nuestro padecer
psicológico, porque en realidad para mí hoy particularmente, pero en general se tiende a pensar mucho en, lo voy a decir con estos términos, como la culpabilización del sujeto. O sea, pensar, por ejemplo, que una persona es depresiva, más allá de que una persona pueda sentirse depresiva, solamente pensándolo en el sujeto. Soy depresivo o tiene depresión. Y en realidad, yo me hago la pregunta un poco, ¿cómo no estar deprimido en un contexto como este? Entonces, ¿quién es el depresivo? ¿Es el sujeto? ¿Es la persona? O, o en realidad tiene que ver también con pensar las coordenadas de existencia. Y me parece que está bueno y que es interesante como lo plantea Silvia en el texto, sobre todo pensando en algo tan puntual y tan particular como fue la dictadura en Argentina. O sea, que es imposible en algún punto pensar cuadros clínicos si no pensamos en la particularidad de los efectos que tuvo el terrorismo en nuestro país. Entonces, nada, a mí eso me parece que está bueno, porque creo que en nuestra formación en la Facu falta un montón eso, ¿no? Como es una gran deuda poder pensar los padeceres más allá del sujeto, digamos. Nos quedamos muchas veces en lo particular, en lo que le pasa a ese sujeto singular. Eso. Una pregunta, ¿de qué año es el texto? ¿Del Mira, 93 puede ser? Sí, entiendo que es, sí, sí, sí. En un momento cuando arranca el texto, ¿qué tal? Soy Agustina. En un momento cuando arranca el texto, ella hace una mención puntual que nos hace entender de que es del 93, porque justamente menciona esto de a 10 años de democracia. Entonces, ahí hay como un indicio cronológico e histórico. Bien, Sí, gracias. el libro es del 94, pero es probable sí que el texto sea del 93. Estaba fijando ahora en la edición del libro, la encontré por internet, fue hecha por el Instituto de Goethe en el 94. quieren, repito el nombre del libro, por si alguien más, aparte de Alfredo, que trajo este dato importante, lo quiere buscar. El libro se llama Efectos psicosociales de la represión política, sus secuelas en Alemania, Argentina y Uruguay. Ese es el nombre del libro, donde van a encontrar este texto y otros más. Esto que trae Camila me resulta súper importante, porque empieza a hablar del presente también, ¿no? Camila, como en un momento Silvia habla de esto, de no patologicemos, no diagnostiquemos cuestiones que tienen que ver con los efectos concretos de haber pasado por un episodio de tortura. O sea, no podemos ahí aplicar un diagnóstico claramente. Algo de lo que venimos diciendo les resuena, más allá de leer o no leer el texto. Obviamente, antes de encontrarnos acá, también estuvimos con Gabo, con Agus, eh, con Beto, que no está, que es nuestro compañero que se conecta siempre desde Perú. Él es de Perú y como decía Gabo, el espacio está también integrado por personas que en este momento no están en Argentina o que no son de Argentina. Gabo, por ejemplo, está en Uruguay, aunque sea de acá, está allá. Así que nos hemos reunido también para... mira, acá aparece Fanny, hermosamente. Ahí Fanny, la palabra es toda tuya, ¿eh? Directamente toma la palabra. Hola. Sí, No, yo quería, cuando hablé, escuché a la compañera recién, que ahora no me acuerdo el nombre porque está como Martín. ¿Camila, puede Camila. ser? Ah, Camila. No, me hizo acordar una serie de clases que escuché en una... Ahí después, si quieren, les paso el link. Es una librería que está en España, en Madrid, que se llama Traficante de Sueños, Ujú. que hablaba justamente de estas problemáticas psiquiátricas en el sentido
Creo que Camila algo dijo sobre lo que es la subjetividad bueno, hablar del interior de cada uno como problema subjetivo personal y visibilizar que hay también, que es un fenómeno social, más allá, ¿no? Más allá del texto puntual que hoy trajimos de Silvia, que habla así de algo puntual bueno, de los chicos que han sufrido estos traumas, ¿no? En la dictadura. Pero, pero bueno, esto de interrelacionar lo subjetivo con lo social, ¿no? Ampliarlo, ¿no? El colectivo, las problemáticas este, psiquiátricas o del malestar o de la salud mental en términos de cuestiones más sociales, más generales y que de algún u otro modo nos atraviesan o nos interpelan y nos afectan más allá de lo que podamos sentir cada uno y ser tratados individualmente, etcétera, ¿no? Eso como que me resonó lo que dijo. Eh, y bueno, en ese sentido, este podcast que escuché estaba bastante en relación con eso, ¿no? Que es la salud mental, quiénes son los locos, los cuerdos, etc. Eh, y bueno, eso quería decir. Genial, esto que traes de compartir material, están invitadas a mandarnos por mail lo que ustedes encuentren como material interesante, porque reitero esto, ahora Gabo nos va a compartir algunas también de las operaciones del texto, pero recuerdo esto, es una construcción colectiva entre todos, rompamos la lógica, ¿no? De que alguien es el que más o menos tiene algo para decir y el resto no. Tenemos todos para decir algo y en cada encuentro lo que vamos a hacer nosotros es invitarles un texto, pero ese texto puede ser disparador un montón de cuestiones que quieran traer. Gabo. Y perdón, ahí les mandé el link por el Ay, chat qué de bien. acá. Hay dos partes y la verdad que está bueno y quizás aporta también. Buenísimo. Yo Gracias. cuando leí el texto me quedé pensando, ¿no? Se me armó como un esquema en donde, como dos planos del texto, si luego eso se me iba armando cuando lo leía, me acuerdo. ¿No? Como un plano más clínico psicoanalítico, ¿no? Hay un momento como de un abordaje clínico psicoanalítico, en donde las referencias que emplea, digamos, cuando narra parte de su trabajo, ¿no? Clínico, eh, en situaciones, ¿no? de niñes que habían atravesado, ¿no? Situaciones de exilio, afectados directamente por el terrorismo de Estado a partir de, bueno, situaciones de van a ser parte de una familia de militantes revolucionarios, la represión estatal y sus incidencias. ¿No? Bueno, ese momento, como un momento del texto clínico psicoanalítico, en donde, si bien para mí, digamos, es un psicoanálisis que no puede sino al estar pensado, elaborado, practicado de Silvia, digamos, estar un psicoanálisis políticamente informado, en un sentido emancipatorio, digamos, para la impresión que a mí me dio en ese momento del texto, hay un peso todavía demasiado presente a las referencias freudianas, ¿no? Y cuando digo esto, se me viene como un poco vía el Antiedipo, Guattari, Deleuze, digamos, hay como un lenguaje, una imaginación, me sale decir, edípica, en un sentido de las referencias de análisis, ¿no? Del psicoanálisis, como es el astre psicoanalítico, ¿no? De lo no deseable del psicoanálisis, por lo menos a mí a título personal, lo pienso así, pero son las categorías con las que opera, ¿no? No obstante, insisto, un psicoanálisis políticamente informado, dispuesto y de una perspectiva crítica y demás, pero algo de eso, como ese momento del texto. Y después sí me encontré con otro plano del texto, por decirlo de alguna manera, que cuando lo leí por vez primera, no pensé que encontrar, como más que nada, porque fue el primer texto, sinceramente, que leí de Silvia, como decía Caro,
suele ser bastante difícil encontrar las textualidades, los libros, digamos, es complejo eso, ¿no? Eh, digamos, yo creo a título personal que en parte porque si bien los procesos que se desarrollaron en la Argentina de un tiempo a esta parte, pienso en la política de derechos humanos y un reto, sí, me sale decirlo como, sí, como la modalidad de reabrir esa etapa luego de la década de los 90, infame, también incluso respecto a la memoria de ese momento, ¿no? Lo que ha sucedido, ¿no? Juicio y castigo, y lo que vino después, ¿no? Sí hay algo de que dentro de ese revisionismo fuertemente, al menos en términos hegemónicos, predominado desde el kirchnerismo, ¿no? Digamos, en términos políticos, cierto progresismo, una lectura más progresista que fue más dominante, pienso tal vez. Silvia Berman no hizo parte del elenco de figuras como sí lo hicieron tal vez otras personalidades de la izquierda revolucionaria, del marxismo en sus andanzas dentro del campo del peronismo, ¿no? No fue una de las figuras que ha sido más eh, retomada y creo que también eso torna una dificultad en términos de encontrar su bibliografía, no ha habido revisiones, no han habido obras completas desde alguna biblioteca, desde alguna universidad nacional, etcétera, pero también me parece que nos permite pensar, hacer nosotros esa práctica política de actualización, incluso de investigación, de archivo, ¿no? De encontrar sus textualidades de lo más rudimentario, ¿no? Encontrar sus textos, como para poder, digamos, dar con referencias de una vida militante, de aportes militantes que van más allá de las consideraciones más bien progresistas respecto a qué pasó en los años 70, ¿no? ¿Por qué se luchaba? ¿Para qué? ¿Desde dónde? Etcétera. Como superar cierto paradigma más progresista, que igualmente, insisto, pienso progresista y desde luego progresivo respecto de lo que había y ni que hablar de lo que se pretende que haya hoy, por caso en la Argentina, ¿no? Eh, pero bueno, dicho eso, sí me encontré en esa primera lectura con un aporte sumamente que me sorprendió por ser una ponencia o algo parecido a una ponencia, como programático, ¿no? Algo de eso me encontré. Yo ahí sí encontré como referencias programáticas y una problematización que parte desde los problemas de las izquierdas revolucionarias, los límites y fundamentalmente abordando la cuestión, ¿no? Bueno, cómo poner en juego como parte de las luchas sociales y políticas el abordaje del campo de lo subjetivo, ¿no? Entendiendo como una de las dimensiones más de la lucha de clases, ¿no? Y, y las referencias programáticas que me parece que son sumamente valiosas, digamos, en términos estrictamente teóricos, ¿no? Lo que decía Caro, la propuesta de sortear la disyunción, me sale decirlo en estos términos, no son quizás lo que ella emplea, pero entre más la lucha social y política en términos objetivos, a nivel de masas, digamos, y la cuestión a nivel, si se quiere, en términos más actuales como macropolítica, y la lucha social y política a nivel micro, y dentro de lo micropolítico también las dimensiones subjetivas, ¿no? Y ella eso en términos como de planteo, ¿no? Pero en términos teóricos también esto de dejar de considerar la subjetividad como mero reflejo de las determinaciones objetivas, ¿no? Que es una consideración clásica dentro del marxismo al momento de pensar la subjetividad histórica, y esta propuesta de una dialéctica, ¿no? De una política, una intervención práctica que piense la dialéctica entre lo subjetivo, lo anímico, lo afectivo y lo objetivo, ¿no? Me parece que en esa misma línea, esta idea que decía Caro, a mí me pareció eh, súper interesante, ¿no? Es decir, bueno, está muy bien, así como hay una totalidad funcional, social, objetiva, fundada en la división social del trabajo, etcétera, 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 digamos, también como reverso de eso hay una totalidad afectiva que no es menos histórica, social y políticamente determinada, ¿no? Y cómo pensar la relación entre esas dos dimensiones, ¿no? Nada, esa al menos era un poco el comentario
que resonaba cuando leí el texto y de lo que veníamos conversando. Ahí en el medio de la intervención de Gabo, Fanny prendió su micrófono y me escribió que estaba para decir algo. Así que también, Fanny, si querés sumar, eh, invitadísima. Las conexiones que nos juegan en contra. Ahí ella me dice intento. Quizás Fanny tampoco nos puede escuchar. Ahora voy a intentar comunicarme con ella por otro lado. Eh, pero bueno, sigamos trayendo esto que trae Gabo, ¿no? Porque es algo que va a aparecer un montón en nuestros encuentros. eh, ¿Qué pasa con lo afectivo? ¿Qué pasa con lo anímico? Y acá, como bien dice Gabo, está enmarcado en un contexto puntual, mismo para quienes no leyeron el texto, ella hace un reconto y por ese momento se habla, por ejemplo, de las niñeces, porque ella tiene como varias divisiones de ese texto y en un momento inicia hablando un poco de, ¿no? De esto que les decía, podemos entender la sociedad de una forma, de otra, dónde está lo afectivo, pero después también habla puntualmente de la tortura, se titula Tortura, esa parte del texto, y ella ahí cuenta algo que nos tenemos que hacer fuertes a leerlo porque también es una forma de meternos, ¿no? En relatos que seguramente ella ahí mismo dice que escuchó y que fue registrado junto a compañeras que estaban también recibiendo los testimonios de compañeros, compañeras y compañeros que habían logrado dar su testimonio, y ella ahí encontraba como cierto, lo tomé el apunte concreto para no mezclarlo, pero que ella lograba ahí como ubicar cierta cuestión que siempre sucedía, como etapas, dice ella, por ejemplo, ¿no? No voy a adentrarme porque quizás nos vamos, pero también hoy hay que decirlo. Ella ahí dice que lo que sucede en esos episodios, en esas aberraciones, en base a los testimonios que traen los compañeros, ella dice hay un primer momento que es la aniquilación, la destrucción de los valores. Podemos ubicar un momento en donde se aniquila a esa persona. Ella dice hay un segundo momento donde podemos ubicar la desorganización de la relación del sujeto consigo mismo y con el mundo. Y después, que a esto lo llama demolición. Y después hay un tercer momento en donde sucede la organización de una conducta sustitutiva. Y ahí empieza ella como a decir, bueno, ¿de qué manera, no? Poder sortear, poder eh, dar lugar a una posibilidad de existencia después de esto. Y ella dice, bueno, para algunas personas fue el odio, tener en claro a quién odiamos, para otra persona fue el desdoblamiento, ¿no? Tipo, bueno, esto no me está pasando, por eso hay relatos que están dichos de manera bastante como hasta quien dice algo que vio y no que le pasó. Y después hay otras personas que dicen, no le tenés que tener miedo a la muerte. Eso es una forma de quizás poder enfrentar esto y salir. Y esto que digo, que sinceramente no debo ser la única que aunque lo diga o lo escuche, los estremece, es algo que ella también toma como elemento de análisis para entender lo anímico. Porque en qué momento, ¿no? También ella está tomando ahí registro de lo anímico, la estrategia política de las personas que están siendo destruidas subjetivamente. ¿Cómo logramos que eso, y quiero recuperar esto porque tiene que ver con estos encuentros, cómo logramos pensar en eso y que nos sirva para que no se repita, para que justamente el odio no aparezca, para que estas cuestiones atroces no sucedan? ¿Cómo hacer? Y ahí vuelvo al presente. No estamos en un momento, por suerte, de no tener en cuenta la memoria. Seguramente el domingo se va a llenar la plaza, ¿no? Al contrario, me parece que estamos en un momento en que la memoria está por todos lados. Por suerte, yo al menos donde transito, estamos todos diciendo, te veo el 24, te veo el 24, pero que aunque sea, ese 24 también nos sirva para lo anímico, porque también ahí a lo anímico nos va a ayudar a ir. No sé si algo de todo esto quizás también hace que la pensemos más a Silvia ese día. Sería lindo que ese día Silvia nos aparezca en ese 24 y su texto. ¿Alguien más quiere compartirnos así
También escuchamos otras voces. Ahí lo veo a Pacheco que levanta el dedo. Creo que es un Sí. movimiento bastante tradicional. Sí, quería traer como a la conversación, y para poner a dialogarlo con el texto de Silvia, a dos compañeras de ruta de su generación y aparte de su propia experiencia política, que son Graciela Vicky D'Aleo. Cuando cuentan el documental Cazadores de Utopía, me acuerdo que me marcó siempre eso, y que tiene que ver con gestos hasta individuales en una época donde, a diferencia de hoy, lo colectivo primaba tanto, donde muchas veces hasta se hablaba con cierto desdén de determinadas coyunturas donde alguien apelaba a un ejemplo de algo más personal, ¿no? Y no tanto grupal o de masas. Y es el hecho que ella dice que el alivio que sintió cuando pudo darse el primer baño, la primera ducha, estando secuestrada en la ESMA. Cautiverio que compartió con la autora de Poder y Desaparición, que era también lo que quería citar, Pilar Calveiro, que en la introducción comenta la importancia que algunos gestos como la risa tuvieron para tramitar en términos personales y de relaciones muy puntuales, incluso hasta a veces duales, digo, porque solo entre dos personas podían establecer a veces una mínima conversación, la importancia que esos segundos de risa tenían para soportar la situación del calvario del terrorismo de Estado. Entonces, como para poner ese ida y vuelta entre lo micro y lo macro político, y entre las experiencias colectivas y lo que acontece a las personas puntualmente que participan de esas experiencias colectivas. Así que nada, quería como leer un párrafo, un poco largo, pero un párrafo de un libro que se sale un poco de las coordenadas de la historia política cultural argentina, pero que hoy es un autor que se lee bastante, que es Matt Fisher, que cuando termina la introducción de Los fantasmas de mi vida, dice lo siguiente. Lo leo rapidito, pero pues me parece que va muy en sintonía, y es un autor y un libro que hoy se lee mucho, que dice que la depresión es el espectro más maligno que me ha acechado a lo largo de mi vida, y uso el término depresión para distinguir el sombrío solipsismo propio de esa condición, de las más líricas y colectivas desolaciones de la melancolía ontológica. Bueno, es un término que usan en el libro después. Comencé a publicar, dice, y esto quería subrayar, ¿no? Dice, comencé a publicar en mi blog en 2003, todavía en un estado de depresión tal que hacía la vida cotidiana apenas soportable. Algunos de estos escritos fueron parte de mi trabajo para atravesar esa condición, y no es un accidente que mi por ahora exitoso escape de la depresión coincidió con una cierta externalización de la negatividad. El problema no era solamente yo, sino la cultura que me rodeaba. Así que bueno, también para ponerlo un poco en diálogo con el próximo encuentro sobre literatura, la cuestión de la importancia de la escritura, ¿no? Y de cómo ahí también se pone en juego algo de esta relación entre la experiencia singular y lo colectivo, ¿no? Nuestras vidas y el contexto histórico-político. Así que bueno, nada, quería traer esa mención un poco más, más que como cita, digo, un poco como decía Horacio González, como alegre conversación, poner a circular palabras escritas en otros libros. Y no quería dejar de mencionar, que lo iba a decir al principio, pero bueno, esperé este momento, pero también hoy es un día para muchos de nosotros afectivamente muy, muy tomado por la noticia con la que amanecimos, que es el fallecimiento del comandante Roberto Cirilo Perdía, ¿no? Con el cual seguramente Silvia ha discutido, ¿no? En esas reuniones que vos mencionabas, Caro, al inicio. Pero bueno, además de ser un pedazo de la historia nacional, del peronismo revolucionario y de la organización Montoneros en particular, es un compañero con el cual algunos hemos compartido algunos tramos de la militancia, y bueno, fue como una noticia muy fuerte el fallecimiento de él, y que me parece que tiene que ver con todo esto que estamos hablando, que es, más allá de su edad avanzada, una persona que pasó prácticamente por todo, menos por estar secuestrada, pero padeció exilio, represión, asesinato de familiares, de amigos, de amigas, etcétera.
hace muy poquito tiempo falleció su hija, ¿no? Entonces, como que bueno, hoy comentando por WhatsApp con algunos compañeros, compañeras, decíamos, ¿no? El pelado se aguantó todo, menos que falleciera su hija, ¿no? Entonces, como que lo terminó de fulminar y bueno, entró en una situación muy complicada y en poco tiempo murió. Así que como a veces esas cosas que parecen como cuestiones de la vida personal, en realidad también están íntimamente ligadas con las trayectorias colectivas, ¿no? Una hija que padeció toda esa situación y que murió de cáncer, ¿no? Entonces, evidentemente, en esas historias familiares, personales, también puede detectarse las huellas del terrorismo de Estado. Está muy bueno lo que transmite como conexiones de todo lo que estamos diciendo, porque justamente hay una parte, me hiciste recordar, Marian, con lo que traes, en donde Silvia en su texto dice, por eso la vida cotidiana, ¿no? Debería adquirir dimensión peculiar, ya que permite comprender muchos aspectos de la, en este caso ella lo toma de ese lugar, de la subordinación interiorizada de los individuos. Digo, las personas estamos a veces, como en este presente, preguntándonos qué pasó, por qué estamos en este marco, ¿no? De votación inesperada para muchas personas, imagino todas las personas que estamos acá. Bueno, quizás hay que pensar que las personas, si nos ponemos a observar su vida cotidiana, a veces esa vida cotidiana le interioriza, a diferencia de las compañeras y compañeros que estamos mencionando, como recién hizo Mariano, les lleva para el lado que hasta va, ella dice que puede llegar a enrolarse en campus opuestos a sus intenciones. A veces te pasan cuestiones en la vida cotidiana que justamente en vez de quizás poder, como nosotros acá, estar compartiendo este texto, te hace entrar, no vamos a decir, pues yo sí digo varias veces depresión, ¿no? Pero en un ofuscamiento, en una cuestión anímica, en una cuestión de atrasamiento subjetivo, que después hasta terminan haciendo cosas que, ¿no? Hoy están sucediendo alrededor nuestro. Entonces, esto es lo interesante de Silvia, esto es lo interesante que comenta Mariano. Lo cotidiano también tiene efectos en las personas, y lo cotidiano no debemos olvidarnos si queremos pensar en la psicopolítica. Es el desafío de la psicopolítica, pensar lo cotidiano, la construcción subjetiva, qué pasa con lo anímico. Eh, Mariano mencionaba en la cita que hacía a alguien que también trae la depresión, porque claro, todo lo que sucede alrededor, después la gente dice, no, no estamos deprimidos, es que hoy no tenemos el Zoom con el grupo de observatorio y por eso la vida no tiene sentido. Pero como hoy tenemos este Zoom, hoy no estamos. Pero a veces pasa eso, a veces espacios chiquitos como trincheras como esta te permiten justamente no ir a esos lugares. Y es muy vital, eso es muy importante. Ahí apareció un integrante más del espacio, que tenemos ahí a Beto, que es nuestro integrante de Perú. Voy mencionando los nombres para que vayan ubicando las caras que van a estar siempre dando vuelta. Y alguien más, todo lo que venimos diciendo, alguna resonancia a lo que trajo Mariano, también está bueno. Otra voz, otro autor, otra autora que se acuerden sobre esto. Hola, bueno, yo comparto un poco las resonancias que tuve de la lectura. Me pareció un texto muy intenso, lindo, fuerte, valiente, necesario. Este, eh, Me pareció muy, bueno, tiene obviamente, como bien decía Carolina, partes muy, muy intensas en relación a las descripciones de situaciones de vejación, de tortura, en fin. La situación también de las historias de las niñeces ahí también es tremenda, ¿no? Pero está bueno porque te mete también en ese mundo micropolítico de lo que ahí estaba sucediendo, que bueno, uno tiene a veces más de oída, supo que fue de alguna manera así, asá, pero la historia así narrada como está en esa forma cruda, como la cogieron tanto Silvia como les psicólogos que trabajaron allí, este, eh, eh, acogiendo a varias situaciones de personas de Latinoamérica, ¿no? De mi país, de Argentina, en fin, de Centroamérica. Es bueno, tremenda.
Está muy buena también la genealogía que hace de la tortura, ¿no? Cómo es un mecanismo que históricamente las culturas, el poder de esas culturas y civilizaciones han utilizado contra los pueblos oprimidos, las rebeldías, en fin, ¿no? Y más allá de que en los estatutos de los de derechos más actuales, derechos humanos, etcétera, están como prohibidas, igual siguen funcionando ante ciertas situaciones, ¿no? Sin más ir, por ejemplo, hacia los empleos que muchas veces hacen en ciertas cuestiones, la policía, el ejército, en fin, ciertos ejércitos, ciertas inteligencias, en fin, en situaciones de guerra o no, ¿no? Solemos enterarnos de esas situaciones en plenas democracias. Argentina, en Uruguay, en los países nuestros, en todo el mundo suele pasar, ¿no? Es una realidad. Otro pasaje que me pareció así rescatable para no repetir cosas que ya se dijeron es esto de, hablando de no psicopatologizar y entender la cuestión dentro de lo social e institucional, también esto de no psicopatologizar como suelen hacer a veces algunas lecturas psicológicas al torturador como el sádico, ¿no? Invistiéndolo, colocándolo dentro de esa categoría psicopatológica, cuando en sí puede ser un tipo normal, ¿no? Digamos, entre comillas, normal, pero es como esta cuestión que trabaja Hannah Arendt en la banalización del mal, ¿no? Eso se da y por ahí es un tipo que hace ese trabajo de tortura y después tiene su vida cotidiana, común, padre de familia, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, Alguien que también está en ese libro que está Topavlovsky, ha trabajado mucho, esa psicología, ¿no? Hay obras de teatro y varios textos del Tato que están muy buenos al respecto para entender esa psicología del torturador. Como, ¿no? Y para no entrar, no categorizarlo dentro de una psicopatología específica, ¿no? Sino como de conformaciones emergentes de una situación social e institucional determinada, ¿no? Con gente que además se la entrena para eso, ¿no? Estas situaciones eran muy evidentes, pero bueno, aún hay gente que recibe entrenamientos para ciertas cuestiones de estas hoy día. Bueno, la dejo por aquí. Gracias, Alfredo, porque trajiste también otros recortes del texto. Es cierto que ella menciona también relación al torturador, ¿no? Y, y también dice esto de, bueno, pensaba cuando lo decías, hubo muchos testimonios, por ejemplo, de personas que detectan que alguien fue torturado y no lo sabían, era su vecino, y decían, no lo puedo creer porque hasta era amable y hasta tenía una vida ejemplar. Hay muchos registros sobre eso. Y me parece que también ella ahí lo pone como una forma de volver a lo mismo, volver a pensar que en realidad lo que está sucediendo no es de simple lectura, es mucho más complejo que solamente quedar con ese recorte. Es increíble todos los lugares que dispara el texto. Como habrán visto quienes leyeron, tiene una densidad interesante para ir indagando. Son y 26. Yo me quedaría, abro el vino y me quedo con ustedes. O sea, sepan que un día podemos abrir un vino. Así que eso eso puede pasar sin ningún problema. Son y 26. Yo diría de y media cerrar, porque aunque seamos todas personas en la pantalla muy felices de vernos, también tenemos que volver a nuestras cenas, nuestras rutinas y demás. ¿Alguien quiere decir algo que dure 2 minutos? Miren que yo voy y les aviso que ya se cumplieron 2 minutos, o si no, vamos cerrando y les voy recordando algunas cuestiones operativas y técnicas para la próxima. ¿Alguien quiere traer algo más? Hay una manito tecnológica. No sé si apareció de la nada o si... Y soy yo, Sí, sí. Nada, saludarlos a todos. Disculpen la demora, justo estoy atrapado en mi laburo, pero ya estoy aquí. Bueno, no me he perdido gran parte de la conversa, pero a mí lo que me llamó mucho la atención, me dejó resonando mucho, fue ya en la última parte del texto, cómo Silvia trata de reposicionar el aspecto anímico, hoy diríamos psicopolítico,
que claro, está muy atado a la cotidianidad, que importa, pero también justamente es al mismo tiempo un hecho, podríamos decirlo como un hecho social total, ¿no? En el sentido de que tiene articulaciones con lo más macro que podría haber, que en ese momento era el terror, la dictadura represiva, y en general eso lo hemos vivido mucho en Latinoamérica. Entonces, pero ella justamente la reposiciona, esa parte anímica o psicopolítica, dice como una de las formas fundamentales de la hegemonía cultural e ideológica. Y me parece esencial esa frase, porque, o esa proposición, porque justamente es una especie también de crítica y denuncia a formas de pensar la revolución, de pensar los movimientos populares y la subversión, de la misma manera que lo hace el Capital, ¿no? En el sentido de una objetividad cosificada, le llama, a partir de la alienación, pensar la subjetividad de esa manera, ¿no? Y el economicismo es un poco parte de eso, ¿no? Y justamente ahí no por nada está la mención de la Unión Soviética en cierto momento histórico. Entonces, nada, me parece que esa es una lección que ya Silvia estaba viendo en ese momento cuando escribe el texto y que sigue siendo pertinente, tanto como crítica como vector para pensar un horizonte revolucionario, ¿no? Hoy en día. Gracias, Beto. Estuvo bueno porque aparte aparecieron un poco nuestras miradas como observatorio, pero también las miradas de ustedes como parte de estos encuentros. Y Beto trae algo ahí que también seguramente va a quedar circulando para que nos invitemos, les invitemos, estemos invitados a volver a encontrarnos, porque todo el tiempo encontramos formas diferentes de conectar el texto de Silvia. Son y 29, así que yo voy a hacer el repasito de los siguientes encuentros para que sepan que están invitados. Espero verles en la pantalla a todos ese día y otras personas que de boca en boca logren que seamos un montón de gente el próximo mes. Eh, pero sí recuerden que en abril cambiamos de texto, cambiamos de tema. Este texto igual fue jugado en nuestra inauguración porque es un texto, como bien decía Alfredo, ¿no? Como bastante fuerte, pero la verdad que elegimos esto y nos parece que fue una buena elección. En abril vamos a estar hablando siempre, mediante algún texto de Silvia, de psicopolítica y literatura en tiempos de crisis. Seguramente ustedes van a recibir, cuando reciban en el mail, el texto como hicimos esta vez. Vamos a acompañar. Y la idea nuestra es enviarles, porque todavía no tenemos cerrada, la fecha concreta, ¿sí? Porque la vamos a ir haciendo mes a mes a esa fecha. Así que igualmente revisen nuestras redes, que las voy a mencionar ahora, que es obviamente en el Instagram, ¿no? Tenemos que estar, porque está todo el mundo en el Instagram. Ahí voy a leer a Sasha antes de ver las redes, porque me parece más importante leer a Sasha que Instagram, pero igualmente ahora voy a pasar el Instagram para que nos siga. Em, voy a leerte a ver si. Acá está bien. Acá Sasha nos comparte. Pensaba en la posición de opresores que buscaban tener los torturadores y la capacidad de acción de los torturadores a no mostrarles sumisión, desdibujando el lugar de los torturadores, y en relación a eso pensaba lo último que dicen de sacar a las víctimas de ese lugar para posicionarlas como personas, y en ese sentido resoné con el término de sobrevivientes de abuso sexual, que es un cambio que va en ese sentido, de reposicionar a las personas con su agencia, capacidad de acción que en las torturas o abusos se les intenta quitar, sacar o pisar. Muchas gracias por esto, porque esto es algo, ¿sabes qué? Que lo hablamos justamente cuando nos juntamos. eh, voy a mencionarte, Agus lo trajo, Sí, a esto que sí. traes vos, Sasha, justo. Sí, porque justamente en el momento del texto habla del proceso de rehabilitación, que ahí ella trae algunas colegas chilenas que, en resumidas cuentas, lo que quieren es que el sujeto necesita volver a ser sujeto, ser considerado como persona y no como víctima. Y trabaja ese tema de tener que acompañar de manera activa, inductora,
de búsquedas, pero no ser paternalista. Muchas veces ubicarnos en el lugar, o ubicar a otra persona en el lugar de víctima es ser paternalista. Está muy bueno ese retomo. Gracias. Tal cual, porque lo mencionábamos el día que nos juntamos, apareció. Bueno, ahora sí, si les parece, hago el repasito este. Psicopolítica y literatura en tiempos de crisis, como les decía, va a aparecer por mail la fecha, le vamos a mandar el mail, síganos en las redes, estamos como Instituto Plebeyo en Instagram y también en YouTube para poder ver este contenido y mucho contenido más que también lo van a encontrar como Instituto Plebeyo. Recordemos que estamos en este relanzamiento del Instituto Plebeyo y en este marco es que inauguramos los encuentros mensuales del Observatorio de Psicopolítica, pero en realidad también se vio una actividad el viernes, que no voy a adelantar nada porque el flyer lo vamos a subir en brevísimo, pero en segundos, y el viernes van a estar invitados a esa otra pata que contaba al comienzo Gabo, que también es parte del Instituto Plebeyo y de todo esto que queremos compartirles y que ojalá les guste y que sigan viniendo. Yo creo que podemos ir cerrando. Hago un Sí, por paréntesis supuesto. respecto a la actividad del viernes. La actividad es en el marco del lanzamiento de la Escuela Autogestiva de Filosofía Carlos Olmedo, y el tema va a ser filosofía, dictadura y democracia, en esta línea que estamos trabajando en esta semana en vistas al domingo 24 de marzo. ¿Sí? Y va a ser virtual, de 19 a 21 horas Argentina, y el link lo piden al mismo mail del Instituto Plebeyo @gmail. ¿Tá? Igual después lo vamos a publicar, así que ahí si nos siguen en las redes lo van a poder levantar. Total. Somos un re equipo. Vieron, lo que uno no dice, el otro lo dice. Necesitamos gente como ustedes también para que sigan sumando a este equipo. Y la idea es que nos sigamos encontrando tanto en las actividades que vamos a estar compartiendo en las redes, como esta cita mensual que ya inauguramos hoy para todo el año. Gracias por conectarse. Recuerden que esto va a estar grabado y va a seguir estando en las redes, así que les despedimos con un gran abrazo y como obviamente será un deseo de todos, nos encontremos el domingo en la plaza, ¿no? Si alguien más quiere decir algo de despedida, ya estamos cerrando. Bueno, una frase nomás, pero porque me quedó retumbando sobre lo último que dijeron sobre la cuestión de la víctima. Badiou tiene una frase hermosa que a mí siempre me gusta citar en estas ocasiones, que es que dice, ¿qué es la justicia? El pasaje del quien está como víctima al que está de pie, ¿no? Claro. Ese pasaje, eso es la justicia, ¿no? Hermosa frase, me gusta, me la llevo. Está bueno que nos vayamos con esa frase aparte, es un buen cierre. Bueno, gente, gracias. Ya pueden ir a terminar su día y a comer y demás. Gracias. Un caso, que pasen bien, nos vemos. Buenísimo, chau. Igualmente. Gracias.